Steve Harrington es uno de los personajes más queridos de Stranger Things, y ahora que el final de la serie se acerca, es el momento perfecto para mirar con calma uno de los arcos más sorprendentes y emocionales de toda esta historia. Porque detrás de la máscara del chico malo y popular siempre hubo alguien paternal, valiente y emocionalmente maduro, alguien que nos regaló uno de los arcos de redención más hermosos de toda la serie. Steve Harrington es la prueba viviente de que uno no nace héroe, se convierte en uno cuando deja atrás el ego. Así que prepárate, porque hoy vamos a analizar el arco emocional más humano, doloroso y hermoso de todo Stranger Things. Soy Fer Castillo y esto es Dentro del Personaje. Steve Harrington, para quienes recién se suman o para quienes necesitan refrescar la memoria antes del final de Stranger Things, es en apariencia el típico chico popular de Hawkins. Va en su último año de secundaria, es capitán del equipo, trabaja después en Scoops Ahoy, tiene el pelo perfecto, la sonrisa perfecta y la vida que todos en el colegio creen perfecta. Y además, al inicio de la serie es el novio de Nancy Wheeler, la chica inteligente, aplicada y moralmente recta que en teoría debería mejorarlo o encaminarlo. Steve cree que estar con Nancy es parte de esa vida ideal que esperaba tener, pero pronto esa relación se convierte en un espejo que le muestra quién es realmente y quién solo está fingiendo ser, porque Steve es el mejor ejemplo de que las apariencias engañan. Detrás del rey de Hawkins High hay un chico completamente solo, sus padres casi nunca están, no tiene modelos reales a quienes imitar y vive atrapado en un rol que no eligió, pero que el mundo decidió por él, el del chico cool, superficial y un poco idiota. Y esa es la base de su arco, porque mientras todos creían que Steve lo tenía todo, la novia perfecta, la popularidad, la imagen, en realidad estaba buscando algo tan simple como complicado, un lugar donde pertenecer. Dicho esto, podemos empezar. Pero antes, si te está gustando este análisis de Steve, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas más análisis como este. Y como el que hice sobre el diablo viste a la moda. Y comenta por qué Steve es tu personaje favorito de toda la serie. Ahora sí, empecemos. Como mencioné al inicio, en teoría, Steve es el típico molde del chico popular y bully estadounidense, pero eso es solo una máscara. Y justamente por eso podemos abrir el primer punto de este análisis: la deconstrucción del chico perfecto. A diferencia de muchas producciones, Stranger Things no deja atrapado a Steve en el cliché del chico popular. Al contrario, lo usa como punto de partida para luego romperlo por dentro. En la adolescencia y sobre todo en la escuela se crean y definen roles, y Steve ocupa uno de los más falsos y frágiles, el del chico popular estadounidense. En teoría, ese es el rol que todos quieren: buen físico, seguridad aparente, relaciones románticas deseadas, vida social envidiable y amistades ruidosas pero superficiales. Desde fuera parece perfección, pero es una perfección que no nace de la autenticidad, sino de la presión social. Steve no eligió ser ese tipo, simplemente encaja en el molde, y eso lo convierte en el chico que debería ser feliz, pero que no lo es. Desde los primeros capítulos, la serie deja pequeñas pistas de que Steve no se siente cómodo con ese rol. Necesita la validación constante de Nancy y sus amigos, observa más de lo que habla, como si midiera las reacciones antes de decidir cómo actuar. Se ríe cuando toca y no cuando quiere, y habla de forma automática en situaciones sociales. Todo esto demuestra que Steve no actúa desde la identidad, sino desde la inseguridad. Pero su deconstrucción empieza realmente cuando Nancy desafía su fachada. Ella representa la moralidad, la introspección, la responsabilidad y la vulnerabilidad emocional, todo lo que Steve no puede mostrar mientras sigue encerrado en su rol. Por eso los conflictos entre ellos son tan significativos. Nancy no ataca a Steve, lo expone. Y exponer a alguien que vive detrás de una máscara duele. Es ahí donde aparece la primera grieta en la armadura del chico perfecto. Por otro lado, Tommy H. y Carol cumplen el rol opuesto. Ellos mantienen a Steve atrapado en la superficialidad. Cuando está con ellos, Steve se vuelve más agresivo, burlón, inseguro y dependiente de la validación. No son solo amigos, son el sostén tóxico de su identidad falsa. Aún así, la serie muestra momentos donde Steve siente incomodidad, como si entendiera que no pertenece ahí, pero no supiera cómo salir. Y todo esto explota en el momento en donde rompe la cámara de Jonathan. Toma, amigo. Vamos, el juego va a empezar.
Muchos interpretan esa escena como prueba de que Steve es un bully, pero si la analizamos bien, es todo lo contrario. El contexto y su máscara lo empujan a hacer algo que él no quiere hacer. La mirada de Steve después del acto es clave. Ya no se ve cool ni dominante, se ve vacío. Ese momento termina de abrir la grieta que Nancy había iniciado. Pero para cambiar de verdad, a veces hay que tocar fondo. Y Steve toca fondo cuando Nancy lo confronta y Tommy H lo abandona. En un instante, Steve experimenta algo que jamás había sentido: ser nadie. Y ese es el punto brillante, porque Stranger Things no solo le quita a sus amigos, también le quita su identidad superficial. Así es como se destruye un arquetipo: se le quita su círculo social, su fuente de estatus, se le quita a su pareja, su fuente de validación emocional, y se le obliga a verse a sí mismo, su fuente de vacío. Ahí empieza su verdadera evolución, ahí aparece su identidad real: alguien honesto, vulnerable, responsable, capaz de amar sin ego y alguien que protege en lugar de presumir. Porque Steve nunca fue el chico perfecto, fue un muchacho que vivió atrapado en un papel. Y cuando ese papel se rompe, aparece el personaje más empático, humano y valiente de todo Stranger Things. La deconstrucción del chico perfecto no destruye a Steve, lo libera. Y cuando ese papel finalmente se rompe, cuando Steve deja de ser el chico perfecto y se queda solo con su verdadero yo, ocurre algo que pocos personajes logran. En vez de endurecerse, se vuelve más humano, porque al perder su identidad superficial, Steve no cae, se abre. Y ese vacío emocional que queda, ese espacio donde antes estaba la máscara, es justo el terreno donde empieza a crecer su mejor versión. Es aquí en donde aparece uno de los aspectos más hermosos y sorprendentes de todo su arco. Cuando deja de interpretar a Ray de Hawkins, Steve descubre su papel real: Steve como guardián, un rol que nace de su vulnerabilidad. Uno pensaría que Steve se convierte en la niñera del grupo por accidente o por comedia, pero en realidad ese papel nace de un lugar mucho más profundo: la necesidad de cuidar lo que él jamás tuvo. Porque cuando Steve pierde su antiguo rol, el del chico popular, queda emocionalmente desnudo, y es ahí donde surge algo nuevo, su verdadera naturaleza. No la que a Hawkins le importa, sino la que siempre estuvo debajo de la máscara. A diferencia de otros héroes, Steve no tiene una figura paterna que lo guíe, ni una madre presente que lo abrace, ni amigos que le enseñen a ser mejor persona. Su casa es vacía, silenciosa, fría, y esa ausencia emocional crea una herida invisible. Steve no recibe cuidado, pero sí lo ofrece. Ese es el origen de su transformación. Cuando pierde a Nancy, a Tommy H y a todos los que sostenían su fachada, Steve podría haberse roto, pero pasa todo lo contrario: se abre. Y justo en ese vacío aparece Dustin, uno de los vínculos más puros y significativos de la serie. Dustin no ve al chico popular, no ve al bully, ve al hermano mayor que él nunca tuvo. Y Steve, por primera vez, se siente valorado desde un lugar auténtico, no desde la apariencia. Esa relación es el punto de quiebre que redefine su arco emocional. Cuando Steve cuida a Dustin, empieza a repararse a sí mismo. Es paradójico, pero hermoso. Steve, el chico que nunca tuvo guía emocional, se convierte en la guía emocional de otros. Muchos personajes, e incluso los fans al inicio, usaron la palabra baby sister como burla, pero la serie lo convierte en un título honorable. Ser niñera revela en Steve su empatía, su paciencia, su responsabilidad, su valentía real y su capacidad de sacrificarse por otros sin pedir nada a cambio. Porque Steve no es un héroe que lucha por gloria, ni por fama, ni por reconocimiento. Lucha porque aprendió lo que es estar solo y no quiere que nadie más se sienta así. Eso lo convierte, sin planearlo, en algo mucho más grande que el chico popular que solía ser. Lo convierte en el guardián emocional del grupo. Lo hermoso del arco de Steve es que la serie no dice perdió su popularidad, ahora cuida niños. No. Lo que realmente ocurre es que al perder su identidad falsa, al fin puede vivir la verdadera. Steve no se vuelve guardián porque no tenga nada mejor que hacer. Se vuelve guardián porque ese es el lugar donde su corazón encaja, donde su vulnerabilidad se convierte en fortaleza, donde cuidar es su forma de amar. Y ese es el tipo de héroe que no se fabrica. Es el tipo de héroe que nace cuando uno deja de actuar. Y justo cuando entendemos esto, que su rol de guardián nace de su corazón y no de su imagen, aparece la pieza que termina de explicar todo su arco. ¿Por qué nadie se convierte en un cuidador tan naturalmente si no hay algo más profundo detrás, algo que lo impulsa, algo que le duele? Para comprender por qué Steve ama así, protege así y entrega tanto, tenemos que mirar aquello que la serie no dice de forma explícita, pero define su manera de relacionarse con el mundo: la herida invisible. Steve busca amor desde la vulnerabilidad, ya que Steve crece en un hogar sin amor.
No es una tragedia evidente ni es un abandono explícito, es algo mucho peor, un abandono silencioso. Sus padres no están, y cuando están no lo ven, lo tratan como un trofeo más, como algo correcto, como un producto de estatus. Esa es la herida invisible que lleva Steve. Aprende a recibir aprobación, pero nunca cariño. Al inicio, Steve desempeña su papel a la perfección. El peinado, la sonrisa, la novia perfecta y los amigos que lo validan. Pero todo eso no es seguridad. Es una coraza, porque detrás de esa fachada lo que Steve desea, en secreto, callado, vulnerable, es algo tan simple como profundo, que alguien lo quiera de verdad. No por cómo se ve, no por con quién sale, y no por las expectativas que otros ponen sobre él. Ese deseo silencioso lo vuelve humano, lo vuelve imperfecto y lo vuelve real. Y también explica por qué cuando su mundo social se desmorona, Steve no explota. Se ablanda. Cuando Nancy se aleja, cuando sus amigos lo traicionan, cuando la imagen de chico perfecto se rompe, Steve queda emocionalmente desnudo. Pero esa desnudez no lo hace más débil, lo hace más honesto. Sin el peso de pretender, aparece el verdadero Steve, el que quiere amar y ser amado, sin máscaras y sin roles prefabricados. Y ese es uno de los detalles más hermosos de su arco. Lo que otros personajes pierden y los vuelve más duros, a Steve lo vuelve más tierno. Y por eso Steve ama con tanta intensidad. La herida emocional que carga, esa falta de afecto genuino en su casa, no lo convierte en alguien frío. Lo convierte en alguien que ama más fuerte porque sabe lo que es no recibir amor. Cuando protege a los niños, cuando arriesga su vida sin pensarlo, cuando acompaña a Robin, cuando confiesa sus emociones de manera torpe y transparente, todo eso nace del mismo lugar, del deseo de darle a otros lo que él nunca tuvo. Por eso es tan fácil querer a Steve, porque él quiere desde la vulnerabilidad, no desde el ego. Muchos personajes en Stranger Things buscan poder, reconocimiento y pertenencia. Steve busca algo mucho más profundo, conexión emocional, y lo hace desde un lugar puro, incluso infantil. Lo hermoso es que la serie no lo humilla por ese deseo, no lo ridiculiza ni lo minimiza, al contrario, lo celebra. Steve no es querido por su fuerza, ni por su belleza, ni por sus victorias. Es querido porque lo que ofrece, lo ofrece desde el corazón. Un corazón herido, sí, pero también un corazón abierto. Y cuando un personaje se muestra así, tan humano, tan roto y aún así tan dispuesto a dar, no solo evoluciona dentro de la historia, se gana al público. Por eso, después de todo lo que hemos visto, al fin podemos responder la gran pregunta. ¿Por qué Steve Harrington es el personaje más querido de Stranger Things? ¿Y qué dice eso de nosotros? Steve Harrington no se convierte en el favorito del público por casualidad. No fue un truco de guión, ni un fanservice, ni un cambio de rumbo improvisado. Lo que ocurrió con Steve fue algo mucho más raro, más orgánico y más humano. Nos enamoramos de él porque creció como queremos crecer nosotros, y eso lo convierte en el corazón emocional de Stranger Things. Vivimos en un mundo donde es fácil encasillar a las personas. El bully será bully, el popular será superficial, y el chico malo será arrogante. Pero Steve rompe ese prejuicio. Nos demuestra que alguien puede equivocarse, herir, fallar y aún así transformarse desde la vulnerabilidad. Steve nos recuerda que las personas sí pueden cambiar, y que cambiar no significa borrar el pasado, sino construir algo mejor encima de él. Por eso Steve nos toca tanto, porque representa la oportunidad de un nuevo comienzo. Steve no es perfecto, no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más brillante, pero es algo muchísimo más importante, es emocionalmente honesto. Stranger Things nos lo muestra lleno de miedos, dudas, inseguridades, pero también lleno de cariño, ternura y apertura emocional. Y lo más valioso, no pierde su masculinidad por ser cuidador, por ser vulnerable o por ser protector desde el corazón. Steve redefine lo que significa ser un hombre fuerte, no el que domina, sino el que cuida. No el que presume, sino el que sostiene, y no el que se pone al centro, sino el que se queda atrás para que otro esté a salvo. Esa masculinidad emocional es refrescante, necesaria y profundamente inspiradora. Muchos personajes cambian porque el guión lo pide. Steve cambia porque la vida lo rompe y luego lo reconstruye. Lo vemos transformarse gradualmente, con dudas, retrocesos, pequeños gestos, errores, momentos incómodos y conversaciones honestas. Nada en su arco se siente artificial, nada es apresurado, nada es mágico. Su evolución es exactamente como la muestra, torpe, lenta, dolorosa y tremendamente significativa, y por eso se convierte en el corazón emocional del grupo sin buscarlo. Esto es importante.
Steve nunca intenta ser líder, nunca intenta ser mentor y nunca intenta ser el héroe. Simplemente está ahí. Agarra el bate con clavos porque alguien tiene que hacerlo. Acompaña a Dustin porque alguien tiene que estar a su lado. Protege a los niños porque no soporta ver a otra persona pasar lo que él pasó, la soledad emocional. En un show donde todos buscan poder, respuestas o victoria, Steve busca conexiones y compañía. Y eso, paradójicamente, lo convierte en alguien indispensable. Nos refleja algo que todos sentimos en silencio. Tal vez esta es la razón más grande de todas. Steve no era el más listo, no era el más fuerte, no era el elegido y no era el protagonista. Era uno más. Alguien que intentaba hacer lo mejor con lo poco que tenía. Y poco a poco, sin querer, sin planearlo, sin ser consciente de ello, termina encontrando un lugar donde sí pertenece. Exactamente lo que nosotros buscamos. Steve representa ese viaje emocional que todos hacemos. Intentamos encajar, fallamos, perdemos, cambiamos y finalmente encontramos una versión de nosotros mismos que nos hace sentir en casa. En resumen, Steve Harrington no es el más querido por ser perfecto, no es el más querido por ser fuerte, y no es el más querido por ser popular o por su pelo, aunque el pelo ayuda, siendo sinceros. Es el más querido porque como nosotros es imperfecto, vulnerable, torpe, cariñoso, contradictorio y aún así es capaz de convertirse en alguien mucho mejor. Steve nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar. No necesitas ser extraordinario para ser importante. Solo necesitas ser honesto, cuidar a los demás y permitirte cambiar. Por eso lo amamos, porque al final del día Steve Harrington es el personaje más humano de Stranger Things. Soy Fer Castillo y esto fue Dentro del Personaje. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Steve Harrington también les cambió la forma de ver Stranger Things? ¿O cuál es para ustedes el momento que define su arco? No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la verdadera fuerza no está en ganar, sino en acompañar.